Vamos a la segunda o la tercera parte de esta clase de hoy, muy interesante, y ahora vamos a el tema de la enfermedad de Wilson. La doctora María Cristina Arregui es médica pediatra y a su vez especialista en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica. Ella es parte del staff del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y nos va a tratar de sanar un poco sobre la enfermedad de Wilson. La clase ya está grabada, así que al final igualmente ella está presente con nosotros para las preguntas que ustedes necesiten. Cuando quieras, Ariel. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias al comité organizador del curso de patología por la posibilidad de presentarles en el día de hoy un poco del mundo pediátrico y de la experiencia pediátrica en lo que a la enfermedad de Wilson respecta. Mi nombre es María Cristina Rey, yo soy médica especialista en pediatría con subespecialidad en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, que trabajo en el área de hepatología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata. En el día de hoy, bueno, como ven, vamos a hablar acerca de la enfermedad de Wilson. Nuestra hoja de ruta justamente trata de incluir lo que es definición de la enfermedad, epidemiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Los objetivos son reconocer las distintas formas de presentación y sus variantes, examinar conceptos actuales sobre las normas y guías y el estudio molecular y el tratamiento, y valorar el cribado familiar y seguimiento general en su evolución. Cuando uno, creo que la especialidad de hepatología, a mi juicio es una especialidad sumamente apasionante, eminentemente clínica, y en donde nos encanta, creo que todos los que nos hacemos hepatología tenemos un factor de Doctor House, buscando siempre algo extraño, algo desconocido, algo nuevo. En pediatría, que nosotros tenemos bastante contacto y tratamos de hacer bastantes diagnósticos diferenciales con la patología metabólica, porque es algo que solemos ver frecuentemente cuando hay compromiso hepático, el pensar en algunas enfermedades que no son tan prevalentes es casi condición sine qua non en algunas situaciones. Y patologías que muchas veces las escuchamos o las conocemos en la facultad, como es el Wilson, y estoy segura que cuando ustedes le hablan de Wilson lo único que piensan es en anillo de Casey Fleischer. Tenemos que saber que hay cosas que son más allá de lo evidente, que hay que pensar en diagnósticos no tan frecuentes, no pensar que una hipertransaminasemia una hipertransaminasemia puede ser siempre un hígado graso y nada más, sino que hay que pensar otras posibilidades, al menos otros diagnósticos diferenciales. Por tanto, a modo introductorio, no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Así que vamos a tratar de iluminar un poco respecto a Wilson el día de hoy. Al modo introductorio, el cobre es un nutriente esencial en la dieta, facilita y permite la transferencia de electrones en muchas reacciones, como la respiración mitocondrial, síntesis de melanina, el metabolismo de la dopamina y de hierro y la formación de conectivo y otras. Básicamente es un trastorno hereditario, autosómico recesivo, que se produce por una mutación en el gen ATP7B, en el cromosoma 13, que lo que hace es codificar un transportador ATPasa que se requiere para la expresión del mismo en la bilis y para la incorporación de la celuloplasmina. Es decir, que hay un defecto en la excreción biliar del cobre que conduce a su acumulación en el organismo, principalmente en hígado y encéfalo, con efectos tóxicos, ya sea por daño oxidativo o por progresión fatal en ausencia de tratamiento. Es decir, que en esta enfermedad, donde hay una disminución de los niveles de celuloplasmina en sangre con una incorrecta excreción biliar del cobre, nos produce un aumento de la concentración de cobre libre a nivel hepático y por tanto enfermedad hepática, pero también tenemos que saber que al aumentar el cobre libre a nivel plasmático hay afectación de otros órganos diana, como puede ser el sistema nervioso central, los lóbulos rojos, articulaciones, riñón y córnea. Evolutivamente, la enfermedad de Wilson ha avanzado bastante, por supuesto en los últimos años, pero fíjense que los primeros reportes en realidad de una patología o de una asociación de una enfermedad que involucraba tanto patología hepática como a nivel cerebral, se reflejan o se manifiestan entre el 1700 a 1800. Ya en el 1900, justamente es Kaiser y después Fleischer quienes hablan de una pigmentación corneal en pacientes que tenían algún grado de afectación hepática o a veces sintomatología neurológica que les llamaba la atención pero que no sabían secundario bien a qué era que se producía dicho anillo. Es en 1912, 10 años después de la identificación de ese anillo de que hacen Kaiser y Fleischer, es la descripción de 12 casos de pacientes con enfermedad hepática y algunos con compromiso neurológico, de 12 pacientes que lo realiza el doctor Wilson.
Posteriormente, ya un año después, se descubre que, digamos, en realidad hay un defecto fundamental vinculado al metabolismo del cobre en la enfermedad de Wilson, y 30 años más tarde es cuando se empieza a hablar de los primeros tratamientos en el contexto de la enfermedad de Wilson. Evolutivamente fue apareciendo la de penicilamina, el tratamiento con zinc, la trientina, y luego, obviamente, el rol fundamental del trasplante hepático como parte de las terapéuticas, digamos, brindadas en la enfermedad de Wilson y como periodo curativo frente a la necesidad, a la enfermedad progresiva. En 1993 se hace el descubrimiento del componente génico, o sea, de la mutación a nivel del gen de la ATP7B, que hoy en día utilizamos para poder hacer el diagnóstico con más de 700 mutaciones hoy en día. Epidemiológicamente hablando, marcamos que es una enfermedad de herencia autosómica recesiva a lo largo de lo que es el brazo largo del cromosoma 13, que tiene una prevalencia de enfermos de 1 en 30.000, con un portador de 1 en 90, sin una diferencia estadísticamente significativa entre varones y mujeres, al menos en la edad pediátrica, y con una edad pediátrica con un rango etario de afectación que va desde los 5 años a los 75 años. En general, en los pacientes pediátricos, ya sean menores de 5 años, es infrecuente que se exprese sintomáticamente. La mayoría de las presentaciones clínicas en la edad pediátrica, como les voy a comentar en un ratito, en general es en carácter asintomático por hipertransaminasemia en un laboratorio que muchas veces viene por cualquier otra causa, y uno, al empezar a estudiar la hipertransaminasemia, terminamos haciendo el diagnóstico. En pediatría, la patología prevalente es a nivel hepática, mientras que en adultos, por ahí la patología prevalente puede ser el compromiso neurológico. Y eso es importante que tengamos en cuenta, digamos, respecto a lo que es la presentación clínica. Este cuadro, digamos, con las distintas, que sería un mapa mundi, lo que muestra básicamente son todas las mutaciones, digamos, y los distintos polimorfismos que se pueden presentar al día de hoy, más de 700 en las distintas partes del mundo. ¿Cuáles son las dificultades diagnósticas globales respecto a la enfermedad de Wilson? Bueno, como les hablaba hace un ratito, que en realidad es fundamental tener un diagnóstico temprano. ¿Para qué? Para poder realizar un tratamiento oportuno y eso modificar el pronóstico y curso evolutivo de la enfermedad. Por tanto, el diagnóstico en la edad pediátrica de la enfermedad de Wilson es la clave del éxito. Si uno hace un diagnóstico temprano, hacemos tratamiento en forma precoz y por tanto tenemos menor afectación sistémica y un curso evolutivo al menos más lento de lo que es la afectación hepática. Es muy importante el diagnóstico en la edad pediátrica para poder hablar acerca de lo que es planificación familiar y el consejo genético. Sin embargo, en pediatría a veces el diagnóstico es difícil. ¿Y en qué radica esa dificultad? En el carácter asintomático de la enfermedad. Como les decía hace un ratito, la mayoría de las veces lo vamos a ir viendo. Es hipertransaminasemia en un paciente que tiene un biotipo característico, generalmente paciente con sobrepeso, que se hace una ecografía donde se observa un hígado graso y que muchas veces es catalogado como una enfermedad hepática grasa no alcohólica durante años hasta que después se hace el diagnóstico. En general, en pediatría hay escasez de estudios randomizados y de alta calidad y no hay correlación entre genotipo y fenotipo, y hay pocas guías respecto a las manifestaciones neurológicas y psiquiátricas. Ahora bien, en cuanto a lo que respecta a la fisiopatología, nosotros sabemos que el fracaso de la función de ATP7B determina dos consecuencias. La principal es el exceso de cobre en el hepatocito, lo que va a originar un daño oxidativo a las organelas subcelulares. El daño es más precoz en las mitocondrias, en realidad, que sufren trastornos de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Y otra repercusión es la disminución de la síntesis de ceruloplasmina. El daño en el hepatocito en realidad es causado por cobre, en ocasiones ya sea disparado por motivos de lesión que permiten la salida del cobre a la circulación. El cobre sérico lo que va a hacer es aumentar, llega a otros tejidos, en el tejido cerebral, específicamente en lo que es los núcleos de la base, son los más sensibles a la toxicidad al cobre, razón por la cual vamos a ver que en el screening y diagnóstico imaginológico se utiliza la resonancia de ganglios de la base como para ayudar en el diagnóstico. También ocurre depósito, como habíamos hablado, en la membrana de Descemet, lo que genera el anillo de Kayser-Fleischer, que es normalmente solamente visible en aquellas pacientes que tienen lesiones en los núcleos de la base. Es decir, no buscar ¿cómo se llama? El anillo de Kayser-Fleischer, por ahí, sobre todo en la edad pediátrica, o en un paciente, digamos, que no tenga una afectación neurológica masiva y sobre todo que no tenga una hiperintensidad en la resonancia.
Además del daño del sistema nervioso, el cobre libre sérico elevado, hay daño en las células tubulares renales y hay hemólisis. Esto básicamente es lo mismo de lo que estábamos hablando, digamos, es justamente cómo se va produciendo a través de esta mutación, digamos, y del movimiento y movilización del cobre, el efecto, digamos, principalmente a nivel hepático, pero por supuesto también a nivel de otros tejidos. Entonces, en lo que respecta a las manifestaciones clínicas, nosotros podríamos decir que tenemos dos grandes grupos, podemos decir dos etapas, en realidad, en la enfermedad de Wilson. Una etapa o enfermedad presintomática y una enfermedad sintomática. Una enfermedad presintomática con individuos sin enfermedad clínica ni alteraciones analíticas, como va a ser el estudio de los familiares de casos guías, que permite así encontrar a personas que tengan enfermedad de Wilson con una función hepática que esté enteramente normal y con una biopsia hepática sin lesiones a pesar de la cuantificación de cobre hepática elevada. Por ahí los primeros signos de lesión en este grupo de pacientes son muy sutiles, en realidad solamente en lo que respecta, digamos, en la biopsia hepática, los hallazgos a veces son únicamente visibles con microscopía electrónica, que lo que va a detectar es anomalías en las mitocondrias, y la realidad es que no todos los centros, digamos, tienen la posibilidad de realizar microscopía electrónica. Y en lo que respecta a microscopía óptica, por ahí la glucogenización nuclear es un signo incipiente de la enfermedad, pero como vamos a aprender todo lo que respecta a la histopatología, no hay ningún hecho patognomónico o ninguna lesión patognomónica que sea de la enfermedad Wilson. En lo que respecta al otro grupo de los pacientes con enfermedad presintomática, son aquellos que presentan alteraciones analíticas, alteraciones en el laboratorio, pero sin síntomas clínicos. Esta es la forma más frecuente, en realidad, la forma presintomática, desde el punto de vista clínico, que va a tener alteraciones bioquímicas hepáticas, ya sea con hepatomegalia o sin hepatomegalia. La elevación de las enzimas hepáticas en general tiene un valor que por ahí suele ser mayor a 150, 200, 300 de TGO o TGP respectivamente, con mayor afectación de TGP que de TGO, y suele haber elevación de la gamma GT. No es excesivo el valor, pero suele estar elevado. Por lo menos, al menos en pediatría, solemos ver valores más de 100 o 200 en algunas ocasiones. Y la biopsia hepática lo que muestra son grados variables de inflamación portal con un infiltrado linfocitario y que tiene focos de necrosis en el parénquima. Además, obviamente, lo que vamos a tener es que la mayoría de estos pacientes presentan esteatosis hepatocitaria y o fibrosis portal, y una esteatosis que puede ser macro y microvesicular o macro microvapolar. Y por otro lado tenemos la enfermedad sintomática, que en realidad, según las descripciones clínicas, las más clásicas, perdón, el 40% de los pacientes sintomáticos son detectados por síntomas hepáticos. El 50% por síntomas neuropsiquiátricos y 10% por otras manifestaciones como puede ser anemia o anemia hemolítica o tubulopatía. Sin embargo, en la población pediátrica que tenga menos de 10 años, un 83% consulta por hepatopatía. Mientras que ya después de los 20 años, 30 años, las causas, digamos, los motivos tanto de causa hepática como neurológico, en cuanto a lo que es motivo de consulta, casi que se equipara. Bueno, en general, la enfermedad de Wilson nosotros decimos que en pediatría siempre la buscamos con transaminasas elevadas. Y de eso tenemos que casi un 20% en realidad de los pacientes en la pediátrica, entre un 20 y un 30% de los pacientes con la enfermedad de Wilson en la pediátrica son sintomáticos, es decir, 80% asintomático, 20% sintomático. Y en lo que respecta a las manifestaciones en la patología sintomática, tenemos la hepatopatía, que básicamente puede estar acompañado de hepatosplenomegalia, de ictericia, ascitis, telangiectasia, puede haber antecedente de algún sangrado, pero que eso solamente en general aparece en pacientes con enfermedad de Wilson avanzada. En general, en lo que respecta al laboratorio, por ahí te encontrás alguna alteración de la coagulación, una bilirrubina ligeramente aumentada, signos de hipertensión portal o signos, algunos de insuficiencia hepatocelular, pero esto obviamente dependiendo del grado de afectación hepática, del grado o el momento en el que estemos haciendo el diagnóstico. En general, como les decía más temprano, las enzimas hepáticas suelen ser más elevadas y por ahí en algunas situaciones podés encontrarte dentro de lo que es la afectación hepática
asociarse con hemólisis, con hipofosforemia o con manifestaciones incluso de tubulopatía. Esto, que por ahí como les decía hace un ratito, que bueno, esto en realidad es medio repetitivo, que en realidad antes de los 3 o 4 años, en general es muy, muy raro que te produzca síntomas y que la mayoría de las veces se hace por laboratorio, y bueno, la frecuencia, digamos, de afectación dependiendo de la edad. Teniendo en cuenta entonces, digamos, esto de lo que respecta al resto de las manifestaciones, ¿no? Saber que no es una enfermedad de afectación exclusivamente hepática, sino que hay compromiso de otros segmentos. O sea, tenemos lo que respecta a manifestaciones neuropsiquiátricas, que en realidad las manifestaciones neurológicas en la enfermedad de Wilson vamos a ver que son multiformes. O sea, lo más típico es la disfunción extrapiramidal o cerebelosa, descrita a nivel de lo que es el sistema nervioso. Hay un compromiso motor notable en la enfermedad de Wilson, y no hay anomalías sensitivas, lo cual es importantísimo. Por ahí un síntoma se puede llegar a encontrar un temblor de reposo, dificultad para articular algunas palabras, salivación excesiva, puede haber distonía, rigidez, disfagia. Esto a nivel pediátrico, la verdad es que yo nunca lo he visto, o al menos no he tenido la suerte tampoco de que gente con muchísima más experiencia en la edad pediátrica haya vivido esto. Pero sé que en adultos obviamente sí, de hecho he tenido colegas, digamos, compañeros que me han mostrado videos de adultos con este compromiso neurológico que realmente es llamativo. Perdón. Voy a ir volviendo un poquito para atrás y desglazando cada una de las afectaciones. En lo que respecta a la hepatopatía, dijimos, bueno, puede ser asintomática, con aumento de las enzimas hepáticas, hepatitis aguda, que en realidad en muchas ocasiones pues, es indistinguible de hepatitis vírica, y por lo cual siempre a todo paciente con hipertransaminasemia nosotros le debemos solicitar las serologías. Algunos signos de hepatopatía crónica, como es la hepatomegaliositis, la telangiectasias o ictericia, pero que en realidad es bastante bajo el porcentaje de pacientes que tiene este grado de afectación, al menos a nivel pediátrico, en la edad pediátrica. En adultos eso puede modificarse. Compromiso a nivel cirrótico o fallo hepático, que en general, paciente que tenga, es menos del 5% de los pacientes que se presentan con fallo hepático agudo, que los hay, en el Garrahan hubo 2 en el último año, con anemia hemolítica CUMS negativa, enzimas altas, pero generalmente que son menores de 2000, y con una relación de AST y ALT mayor a 2.2. La fosfatasa alcalina tiene la particularidad que suele estar bajita en el contexto de un fallo hepático. Y la otra forma de presentación es a modo de colelitasis. En los neuropsiquiátricos, como les hablaba esto, la disfunción extrapiramidal, por ahí una de las características que a veces se relatan en adultos es que por ahí el acompañante, el conviviente de la persona, digamos, que tiene afectación que tiene enfermedad de Wilson, suele referir que justamente el paciente está teniendo como un desarrollo cognitivo más lento, que está teniendo un rendimiento intelectual enlentecido o disminuido, digamos, respecto a años anteriores, y ahí es cuando uno se va dando cuenta en un paciente, digamos, que ya tenga el diagnóstico o que está sospechándolo, el grado de compromiso neurológico que posee. La mayoría de los pacientes, digamos, descritos con afectación neuropsiquiátrica en general afecta a pacientes de edad joven entre los 20 y 30 años. Y yo he visto un paciente de 32 años que era espantoso el grado de compromiso neurológico que tenía. Nunca vi semejante disartria, la rigidez que tenía, la distonía que tenía, la disfagia, cómo salivaba secundario esa disfagia. Sumamente difícil. Y como les decía, en lo que respecta a los estudios imagenológicos, que por ahí la resonancia lo que permite detectar son afectación de ganglios de la base, del tálamo y el mesencéfalo. Ahí lo que se muestra justamente es la hiperintensidad. Bueno, el anillo de Casey-Fleischer, tan famoso y que nadie se lo olvida, que en realidad justamente el depósito de cobre en la membrana de cemento de la córnea, el 95% de los pacientes que tengan afectación neurológica lo van a tener, pero recuerden que si no hay afectación neurológica, este signo tan característico por ahí no va a estar, y por tanto buscarlo en la edad pediátrica es casi, uno lo hace de rutina, digamos, pero en general no lo vas a encontrar. Hasta el 50% de los pacientes con afectación hepática refieren que está descrito, digamos, la presencia del inicio de Casey-Fleischer, pero con una enfermedad hepática que ya tenga una fibrosis o una cirrosis avanzada. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que este anillo no es un sello, digamos, de la enfermedad de Wilson. Por ahí hay otras enfermedades colestásicas crónicas o una cirrosis biliar primaria que pueden tener este anillo
a nivel por depósito, digamos, a nivel de la córnea, y sin embargo no ser un Wilson. Otras afectaciones, la anemia hemolítica CUMS negativa que hablamos, la tubulopatía o síndrome de Fanconi, miopatía, cardiopatía, pancreatitis, impotencia o infertilidad. Ahora, ¿cuándo, entrando ya a lo que respecta al diagnóstico, cuándo o en qué casos debería excluirse la enfermedad de Wilson? En todos los niños que tengan elevación crónica de las enzimas hepáticas, en pacientes que tengan autoanticuerpos sugerentes de hepatitis autoinmune, pacientes que tengan esteatosis, incluidos los aparentemente justificados, digamos, por obesidad o sobrepeso, pacientes que tengan un trastorno de comportamiento o motores, hermanos de un paciente, por supuesto, que tenga enfermedad de Wilson, o una anemia hemolítica CUMS negativa con hiperbilirrubinemia indirecta y afectación del hepatograma con hipertransaminasemia, que tenga un biotipo característico, también uno lo podría llegar a sospechar. Por tanto, en este tipo de pacientes uno debería tratar de pensar siempre en la enfermedad de Wilson, y a partir de ahí arrancar al estudio. ¿Cómo lo empezamos a estudiar? Bueno, nos vamos a valer de distintos pilares. El pilar clínico, como habíamos hablado hace un ratito, el aspecto de laboratorio, histología y estudio genético. Desde el aspecto clínico, no voy a volver a repetir todo, digamos, pero acuérdense, manifestaciones patológicas, manifestaciones neurológicas, anillo de Keysine-Fletcher si tenemos manifestaciones neuropsiquiátricas típicas, y compromiso extra, digamos, hepático o extra neurológico con los rasgos antes mencionados. Desde el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Una ceruloplasmina baja, un cobre sérico, y vamos a evaluar el cobre sérico, vamos a evaluar el cobre urinario, que también suele estar elevado. Histológicamente, una biopsia, tener un depósito de más de 250 microgramos por gramo de cobre en estudio histológico, y realizar el estudio genético con la mutación de ATP7B. Desde el laboratorio, los 3 parámetros que más utilizamos, o digamos la tríada básica, digamos, en el contexto de estudio, es la ceruloplasmina, que suele estar bajo. Esto es básicamente como el primer eslabón. Paciente que venga a consultar por hipertransaminasemia, dentro del estudio de screening uno debería incluir la ceruloplasmina. El valor normal es mayor o igual a 20 miligramos por decilitro, y en general la enfermedad de Wilson suele ser entre 5 y 10, o menor a 5, casi que es confirmatorio de que este paciente tiene un Wilson. ¿Puede la ceruloplasmina estar descendida en otras patologías? Sí, por supuesto, no es patognomónica, eso es lo que hablábamos hace un ratito. Pero bueno, la sumatoria o, insisto, un valor de ceruloplasmina menor a 5 nos tiene que hacer pensar en un Wilson. Un cobre sérico elevado, o sea, el cobre total está bajo, que está unido a la ceruloplasmina en un 90%, pero el cobre libre está alto, siendo el valor normal menor a 15, y este suele ser un poco más elevado. Y el cobre urinario, donde normalmente tiene valores normales menores de 40 microgramos por día, en el contexto de enfermedad de Wilson suele ser más elevado, descrito como hasta 100 microgramos por día. Bien, uno de los métodos diagnósticos que se puede utilizar, como hablamos, no tenemos cosas que sean totalmente o exclusivamente patognomónicas de la enfermedad de Wilson. No obstante, frente a la sumatoria, digamos, de distintos porotos, a medida que vamos evaluando al paciente y vamos encontrando distintas cositas en el examen físico, en el laboratorio, o ya sea, digamos, en la parte en sangre o en orina, es lo que nos va haciendo pensar con la historia clínica del paciente, algún estudio complementario imagenológico, o eventualmente si pudiésemos tener biopsia, lo que nos termina de definir y orientar más hacia el diagnóstico. Y uno de los test que podemos utilizar para diagnóstico es el test de penicilamina o de sobrecarga con penicilamina. Este es un estudio que, al menos en nuestro hospital, cuando tenemos la duda o estamos frente a ya casi el diagnóstico, vamos a decir, inminente de enfermedad de Wilson, nosotros lo utilizamos. Esto consiste en administrar 2 dosis de 500 miligramos, o sea, cada 12 horas, de penicilamina, y medir cupruria de 24 horas en orina recogida tras la primera dosis. Es decir, uno le da la primera dosis, empieza a hacer la recolección de orina, y la segunda dosis, y cuando termina se completan las 24 horas, hace el dosaje. En general, en la enfermedad de Wilson hay una gran elevación de la cupruria en el contexto de la prueba de penicilamina, pasando a valores que son extremadamente altos. Antiguamente el valor de cutoff para considerarlo como una prueba positiva era mayor a 2000 microgramos por mililitro. Sin embargo, lo que se vio con distintos estudios es que este valor resultaba sumamente alto, y que por ahí
la especificidad sigue sin ser alta, porque como hablamos no es patognomónico, pero la sensibilidad, si nosotros bajábamos un cutoff, podría ser mayor. Entonces, lo que se terminó decidiendo, y que se publicó el año pasado, en las guías de la EFSGAN y de la LAFSGAN, es que con un cutoff de excreción de 200 microgramos en 24 horas se lograba una sensibilidad del 88% con una especificidad del 24%, con muchísimo mejor rendimiento. Es decir, yo bajo el valor, considero que la prueba es positiva cuando ya me excreto, paso de un valor de 40 de cobre urinario a un valor de 200, 800 o lo que fuere, digamos, de valor de cobre a nivel de orina, y eso me permite acercarme cada vez más al diagnóstico y que hacer qué, o sea, tener un diagnóstico temprano. Bueno, esta es justamente la guía de las que les estoy mencionando, de la guía de la EFSGAN, que también tiene, donde está escrito casi todo lo que les estoy comentando. Y aquí es donde describe justamente cómo se debe tener que tratar de hacer el diagnóstico para la prueba de penicilamina. Lo que se hizo justamente en dicho estudio es que bajando el cutoff 5 veces el valor normal del límite antes considerado, la especificidad no hubo pérdida, digamos, en especificidad, pero se mejoró muchísimo la sensibilidad. En cuanto a lo que es la biopsia hepática, los cambios histológicos no son específicos, sí encontramos en todos esteatosis con inflamación portal y periportal, y lo que se busca tratar de hacer es de cuantificar el cobre en tejido hepático mediante espectrofotometría. El valor normal es que haya menos de 50 microgramos por gramo de tejido, y en general la enfermedad de Wilson superan los 200 o 250 microgramos, pero bueno, la desventaja, digamos, del estudio histopatológico es que no permite, no tiene ningún signo por ahí muy característico. Una de las cosas que es interesante saber es que al menos la biopsia hepática lo que permite aportar, sobre todo en la edad pediátrica, es el diagnóstico diferencial, descartar el diagnóstico diferencial. La mayoría de las veces el principal diagnóstico diferencial que nosotros tenemos en este contexto es la enfermedad hepática autoinmune, la hepatitis autoinmune. ¿Por qué? Porque en general cursa de la misma manera, con hipertransaminasemia, suele haber algún anticuerpo positivo, un FAN o un asma, con una positividad que es variable, puede ser de 1 en 40, 1 en 80, en un paciente hemos llegado a tener 1 en 320, y sin embargo el resto de los parámetros para una enfermedad hepática autoinmune, como una hipergamoglobulinemia, hipocomplementemia, aumento de la IgG y demás, esos no están el resto de los parámetros de autoinmunidad, y justamente cuando uno realiza la biopsia no encontrás tampoco los signos histopatológicos característicos de hepatitis autoinmune, y encontrando esteatosis macromicroalveolar, si uno pudiese hacer dosaje de cobre, o al menos no encontrando otros hallazgos, digamos, que actúen como distractores, te sigue fundamentando y ayudando para el diagnóstico histopatológico. En lo que respecta al estudio genético y al screening familiar, nosotros que sabemos que los heterocigotos para la enfermedad de Wilson en realidad no presentan síntomas, las cifras de célula plasmina pueden evolucionar a lo largo de los años, descendiendo progresivamente hasta alcanzar niveles correspondientes al diagnóstico, y lo que vamos a ver, no sé por qué me quedó, a ver, me parece que me quedó más adelante otra filmina, pero en realidad que el screening familiar en un paciente con Wilson lo deberíamos hacer siempre. Si lo puse acá, acá está, que el consejo genético siempre es esencial para todas las familias con enfermedad de Wilson. Esto es una recomendación importante de las guías pediátricas, que la investigación siempre incluye para todos los pacientes que vos me investigues el dosaje de ceruloplasmina, el hepatograma y pruebas moleculares, y el screening puede comenzar después del año de edad. Antes del año de edad no se debería hacer dosaje de ceruloplasmina en el contexto de estudio, porque es bastante inespecífica en la edad pediátrica y puede estar alterado por otras patologías que nada tengan que ver con la enfermedad de Wilson. Existe un score, que es el score de Leipzig, que justamente toma en cuenta síntomas y pruebas de laboratorio para cuantificar de alguna manera o dar un puntaje, digamos, a cada uno de estos, y dependiendo del puntaje total, si tenemos un valor de 4 o más, hacemos diagnóstico altamente sugerente de enfermedad de Wilson. Si es entre 2 o 3, un Wilson probable, y tenés que seguir estudiando. Si es un 0 o 1, el diagnóstico obviamente es muy poco probable. Los estudios los ítems, perdón, que más puntaje por ahí dan, ¿cuáles van a ser? Justamente, fíjense,
en lo que respecta a pruebas de laboratorio, una alteración en el cobre en orina mayor a 2 veces del valor normal, que tenga una ceruloplasmina menor a 10. Hoy lo que les decía, si ustedes en general tienen una ceruloplasmina menor a 5, es Wilson hasta que se muestre lo contrario. Eso es para mí es el concepto más importante. La cuantificación del cobre en el hígado que sea más de 5 veces el valor normal, si uno lo pudiera hacer sería impecable. Y la tensión de rodanina, no les mencioné el nombre de la tensión, pero bueno, la tensión de rodanina en la biopsia hepática, si estuviese presente también te suma, digamos, como criterio. Y por supuesto, si uno pudiera hacer el estudio genético, tener la mutación en 2 cromosomas da un puntaje de 4 puntos y obviamente no tenés que reunir ningún otro criterio, y esto se usaría en pacientes asintomáticos, pero en el contexto del screening familiar. Entonces, ¿cómo vamos a actuar y cómo vamos a proceder, digamos, en un paciente para diagnosticar enfermedad de Wilson? Básicamente hacemos dosaje de ceruloplasmina, evaluación con lámpara de hendidura y buscar el anillo de Kayser-Fleischer. Acuérdense que no es fondo de ojo, sino lámpara de hendidura, y hacer una excreción de orina y una evaluación de cobre en orina en 24 horas. En base al dosaje de ceruloplasmina, nosotros podemos tener un dosaje que sea mayor o igual a 20 o menor a 20. Si tengo un dosaje mayor o igual a 20, ahí digo, bueno, a ver, no es, no es un Wilson tan terrible, pero ¿qué pasa? Busquemos algo más. Ejemplo, anillo de Kayser-Fleischer. Si el anillo de Kayser-Fleischer está presente, debería tratar de realizar una biopsia hepática o al menos pedir un estudio genético. Si el anillo de Kayser-Fleischer está ausente, pido un cobre en orina durante 24 horas. Si es mayor a 40 ese cobre, lo trato de biopsiar. Si es menor a 40, ya descarto enfermedad de Wilson. Ahora, si la ceruloplasmina es menor a 20, yo busco el anillo de Kayser-Fleischer. Si está ausente, pido el cobre urinario, ¿sí? Si tengo un cobre urinario mayor a 100 microgramos, hago el diagnóstico. Si es menor o igual a 100, busco biopsia. Y si lo tengo presente, el anillo de Kayser-Fleischer, solicito el cobre urinario y el cutoff, fíjense que baja, que si tengo un cobre urinario mayor a 40, hago el diagnóstico. Los valores, a medida que van pasando, los valores de cutoff, fíjense que van corriéndose un poquitito a medida que van actualizándose las guías cada año. En lo que respecta a los problemas en el diagnóstico, vamos a ver algunos. En primer lugar, el nivel normal de ceruloplasmina en la enfermedad de Wilson, lo que nos daría un falso negativo. O sea, la ceruloplasmina es un restante de fase aguda y se puede elevar en inflamación, en un contexto de colestasis, que en pediatría vemos un montón, ingesta, por ejemplo, de anovulatorios en un paciente más grande. Tener una ceruloplasmina baja, por ejemplo, por otra enfermedad, o sea, que sea un falso positiva, en un contexto de malnutrición o de malabsorción, pacientes con síndrome de intestino corto, o con antecedentes de insuficiencia intestinal, pacientes con insuficiencia hepática, o una, ¿cómo se llama? O un paciente que tenga una ceruloplasmina con contexto de hierro bajo, diabetes, degeneración retinal. Y en neonatos y lactantos es normal, o sea, fisiológico, digamos, que por lo menos hasta los 5, 6, incluso 7 meses haya cifras bajas de ceruloplasmina, y después que se produzca un pico hasta los 11 o 12 meses de dicho, ¿cómo se llama? De dicha concentración, y que por ahí haya depósitos de cobre hepático aumentados en lactantes pequeños sanitos que no tengan nada que ver con la enfermedad de Wilson. Acá lo que les decía anteriormente, que en realidad en pacientes menores de 1 año no debería hacer dosaje de ceruloplasmina ni estudiar Wilson, porque nos puede dar muchos falsos. Y otros problemas en el diagnóstico es, por ejemplo, familiares asintomáticos en un paciente con enfermedad de Wilson, o sea, se debe hacer seguimiento periódico, y si uno no tiene sobre todo la posibilidad de hacer un estudio genético en forma temprana. Y en lo que respecta a anomalías del metabolismo del cobre en otras hepatopatías colestásicas, podría ser que en algunos pacientes, como puede ser una colestasis obstructiva, de pacientes de más de 1 año y con una evolución también prolongada, pueden alcanzar incluso cifras similares a una enfermedad de Wilson y no serlo. En general, el diagnóstico lo vamos a hacer diferencial por ceruloplasmina y por clínica. Y otra de las opciones podría generar un problema en su diagnóstico es la toxicosis por cobre. Esto es idiopático, es secundario a una ingesta de cobre elevada, que está descrita, digamos, no sé qué tan frecuente es, pero al menos está descrita. Bueno, ya estamos entrando a la fase final. En lo que al tratamiento respecto, nosotros tenemos que en la fase presintomática
el objetivo, digamos, del tratamiento lo que va a realizar es normalizar la función hepática, es decir, vamos a ver que bioquímicamente el laboratorio comienza a mejorar. Mientras que en pacientes con hepatopatía avanzada debería mejorar al menos el 50% de los pacientes. Hay un 8 o un 20% de los pacientes con enfermedad de Wilson que requieren trasplante. Hay un índice que no les mencioné que se llama el índice de Wilson, que es un sistema de puntuación que lo creó el hospital de King's College, que lo que se utiliza es para predecir el daño irreversible, incluso a pesar del tratamiento, digamos, en el contexto de paciente pediátrico con enfermedad de Wilson grave. Y lo que hace es un sistema de puntuación considerando la bilirrubina, el RIN, las enzimas hepáticas, leucocitos y la albúmina. En base al valor, digamos, total que obtengamos, en general se indica cuando el valor es mayor o igual a 11, trasplante hepático, y esto tiene una sensibilidad bastante alta del 72% y una especificidad del 91%. Algo que es importante que sepan es que tras el trasplante la excreción de cobre es normal y por tanto no es necesario el tratamiento, por ahí es necesario realizar una inducción o un acompañamiento, digamos, terapéutico durante los primeros 6 meses con monitoreo de los laboratorios, pero en general estos pacientes después se puede hacer un descenso gradual del tratamiento que sea de base y el paciente no lo requiere más. Ahora bien, sí debemos saber que el tratamiento, excepto trasplante, es de por vida, se debe insistir en el buen cumplimiento, es muy importante para nosotros en la edad pediátrica fomentar, digamos, que sabemos que vamos a tener desafíos. Para nosotros los desafíos en la edad pediátrica suele ser el inicio de la escolarización, la adolescencia, problemas en la dinámica familiar, como separación de los padres, el vivir, digamos, en más de un hogar, el estar el paciente, digamos, en cuestión a cargo de alguien que todavía no es un adulto responsable. Bueno, solemos encontrar con varias dificultades a lo largo del camino, y recordarles, fomentarles y grabar el concepto, digamos, de qué es el tratamiento, digamos, en forma periódica y constante, lo que lleva, digamos, a la curación y el evitar la progresión de la enfermedad, es una de las cosas que más trabajamos. En cuanto a tratamiento, tenemos tratamientos que son tratamientos quelantes, como la penicilamina, que es rápido, que mejora desde la parte sintomática, o la tridentina, que tiene menos efectos adversos que la penicilamina, el zinc, que sirve para el tratamiento de mantenimiento en pacientes asintomáticos y se puede combinar con quelantes en pacientes que son más graves, y después dentro del tratamiento, digamos, lo que es la dieta, de evitar o limitar el consumo de chocolates, de vísceras, de frutos secos, de mariscos, moluscos, de nueces, que son todos aquellos alimentos que tienen por ahí una concentración un poco más alta en cobre, y que al menos el paciente debería tener ¿cómo se llama? Una guía nutricional. En general, a modo sencillo, el paciente sintomático debería utilizar un quelante, como es el tridentine, que es el mejor tolerado, o zinc. En pacientes que sea presintomático, uno debería usar un quelante, como puede ser la penicilamina o tridentine, o el zinc. Y en el contexto de un fallo agudo siempre se debe referir al paciente con un centro de trasplante hepático, y a partir de ahí después ver qué es con lo que podemos trabajar. La D-penicilamina, una de las ventajas que tiene, y ahora vamos a empezar a hablar de ello, lo que hace es aumentar la cupruria, ¿sí? Es bastante útil en ese aspecto para facilitar el monitoreo del paciente. O sea, lo que va a hacer es que el cobre lo elimina por orina, lo que hace es inducir a la metalotinoneína a nivel hepático, fija el cobre y disminuye el efecto tóxico. En general se administra 10 miligramos kilo por día en 3 dosis, las primeras semanas para evaluar la presencia de reacciones adversas, y después se va aumentando a 20 miligramos, con un máximo de 1 gramo día. Lo que sí es importante es monitorear de alguna manera la concentración de cobre en orina para saber si estamos quelando en exceso o no. Se sugiere que, digamos, separar la ingesta de la penicilamina de los alimentos, y por ahí darlo una hora antes de la comida o 2 horas después. Y se debe hacer, como les decía, el monitoreo de las enzimas hepáticas, de la cupruria y del cobre libre sérico, que debe estar entre 5 y 15 microgramos por decilitro. En general, después entre el segundo y sexto mes, solemos encontrar normalidad de las enzimas hepáticas. Esto no es uniforme en todos los pacientes, hay más de un factor que influyen, y en general, como les digo, la mayoría de los pacientes en la edad pediátrica con esto tienen un biotipo característico que suelen tener sobrepeso. Por tanto, hay
parte de esa hipertransaminasemia, que no sabemos si es secundaria, vamos a un proceso de esteatosis, si es un proceso inflamatorio o si es todo dependiendo del Wilson. Una de las cosas que es importante tener en cuenta, que lo hablábamos hace un ratito, es la pesquisa de los efectos adversos que se producen secundarios a la ingesta de penicilamina. Hay dos tipos de efectos adversos: los precoces, que aparecen las 3 primeras semanas, como puede ser un exantema, linfadenopatías, la leucopenia y la trombopenia. Si aparece alguno de estos, tenemos que cambiar por otro fármaco, como podría ser la trientina, o los efectos secundarios tardíos, como es el síndrome nefrótico, aplasia medular o colitis, un lupus-like. La trientina, en general, elimina menor cantidad de cobre en orina que la penicilamina, pero tiene menos efectos adversos. La dificultad de la trientina es por ahí a veces en adquirirla, en conseguirla, y en general es en pediatría, ¿no? De elección en pacientes, digamos, que hayan tenido algún efecto grave de penicilamina. Por ahí uno arranca con penicilamina y cuando el paciente más o menos está estable, o cuando ves que por ahí no hay un descenso importante de las enzimas hepáticas, empezás a pasar la trientina para ver la valor. Las sales de zinc en realidad tiene bastante uso. En España yo tuve la suerte de rotar en el Hospital Universitario La Paz de Madrid con la doctora Paloma Jara, y ellos la verdad que ven un montón de Wilson, y usan bastante el zinc. Lo que hace el zinc es disminuir la absorción intestinal del cobre. En realidad no se debería utilizar en pacientes en monoterapia, ¿sí? En pacientes sintomáticos. En pacientes neurológicos sí es satisfactorio. La realidad es que, voy a hacer un paréntesis en esto, es que después lo que respecta, digamos, una cosa es lo que está escrito respecto al Wilson y otra cosa es lo que hay respecto a la experiencia de cada uno. No son tantos los casos de todas formas de Wilson, y a veces el compartir experiencias entre los profesionales enriquece un montón, porque uno puede decir, mira, a mí con este paciente me fue bien, pero tenía un montón de compromiso neurológico y por tanto me pareció que con el zinc iba bárbaro, y no, a mí yo por ejemplo en pediatría, que tengo un montón de compromiso asintomático, predominantemente hepático, la verdad es que me siento mucho más cómodo que la penicilamina. Bueno, y eso ayuda, digamos, y enriquece y te permite ir valorando, digamos, qué camino tomar. Nuevamente, en las sales de zinc, como en la penicilamina, se deben separar al menos 1 hora de las comidas, y en general se usan en pacientes presintomáticos o como terapia de mantenimiento. Este es un cuadro que igual es a modo de resumen, que se los dejo para ellos, o sea, no lo vamos a volver a ver, pero se los dejo como para que puedan utilizarlo, digamos, más adelante. Y en lo que respecta al monitoreo y seguimiento, nosotros sabemos que, bueno, primero iniciamos el tratamiento, y cuando uno inicia el tratamiento, cualquiera que sea el fármaco, empezamos con controles semanales el primer mes al inicio del tratamiento, y pesquisando los efectos adversos. Como les digo, la mayoría de los efectos adversos se ven hacia finales de la segunda semana a la tercera semana. Luego comienza el periodo de inducción, se hace ajustes de dosis y comenzamos los controles entre 1 y 3 meses, dependiendo del paciente, de la facilidad que tenga, digamos, de acceder al centro de salud, y de qué tan comprometido o no veamos al paciente con la patología, digamos, y qué grado de entendimiento tenga. Y obviamente hacer controles de laboratorio. Y por último, el mantenimiento, que se hace controles cada 3 a 6 meses. Algo que es fundamental en la enfermedad de Wilson, como cualquier otra patología igual, es realizar el trabajo en equipo. En patologías que no son tan prevalentes, donde no hay tantos casos clínicos, donde todos los días aprendemos algo nuevo, es fundamental trabajar con distintos profesionales y entrelazar entre todos una buena red de contención para la familia, para un diagnóstico que es crónico, que modifica ¿no? el curso evolutivo de una enfermedad, el cumplimiento o incumplimiento del tratamiento. Y por tanto, el grado de confianza, digamos, que debe tener el paciente con los profesionales médicos resulta sumamente importante. Por supuesto que nosotros los pediatras solemos tener un rol bastante paternalista en la atención del paciente, poniéndolos bajo el ala y guiándolos en cada pasito, y ni les digo lo dificultoso que resulta siempre cuando tratamos de hablar, cuando nos metemos ya en el área de transición, cuando tenemos que ceder a un paciente, y empezar a discutir con el adulto, que sentimos que a veces no nos da tanta orilla como nosotros quisiéramos. Nosotros, si alguna vez han tenido experiencia con hepatólogos pediátricos, solemos preparar un resumen, todo detalladito, todo perfecto, y el adulto a veces lo mira, presta atención a las 3, 4 cosas que le importa, y sigue para adelante, y uno dice, ¿y todo el resto qué hago? Bueno, en fin. Así que es fundamental el trabajo en equipo. A modo de conclusiones, parece muy largo, pero es lo más importante que nos deja la guía
de la EFSA, el Comité de Patología de la EFSA, es que la enfermedad de Wilson debe ser considerada como un diagnóstico diferencial en pacientes mayores de 1 año que presenten una enfermedad hepática desde aumento de las transaminasas, cirrosis, hepatomegalia, citis o insuficiencia hepática. Se debe descartar en pacientes adolescentes con trastornos cognitivos o psiquiátricos. El diagnóstico, digamos, de sospecha de enfermedad de Wilson debe incluir el test de función hepática, RINS, rubuloplasmina y cobre en orina. Acuérdense que el análisis de las mutaciones nos ayuda muchísimo en el diagnóstico. En el contexto de la biopsia hepática, la medición de cobre puede ayudar en pacientes pediátricos con un diagnóstico incierto. En diagnóstico confirmado se debe realizar el screening familiar con test de metabolismo del cobre y con función hepática. Las sales de zinc, por ser una medicación segura, se podrían llegar a incluir en pacientes de niños asintomáticos identificados por screening familiar o en terapia de mantenimiento con hepatograma normal. En general, en los pacientes con una cirrosis descompensada se debe comenzar con quelantes o quelantes más zinc y se debe monitorar el índice de King's-Wilson, o sea, el que habíamos, el de King's College para Wilson, para determinar o no la necesidad de un trasplante en forma oportuna. Y el monitoreo del tratamiento se debe incluir siempre el examen físico, el hemograma, el hepatograma, la función renal, proteinuria, cobre en orina de 24 horas, y esto sirve para determinar tanto la adherencia como los efectos adversos. El pronóstico en general en pacientes con afectación leve a moderada responde satisfactoriamente al tratamiento farmacológico y la función hepática se logra normalizar 1 a 2 años después del inicio del tratamiento. Y los pacientes con insuficiencia hepática grave, con cirrosis hepática descompensada, que requieren trasplante, tienen un pronóstico similar a las demás patologías trasplantadas y no requieren manejo posterior, dado que el trasplante corrige el efecto. Por tanto, en realidad el seguimiento de este paciente sucede como un trasplantado y no por la patología hepática que motivó el trasplante. Este cuadro, no sé si lo conocen, es bellísimo, es un cuadro de la Journal of Hepatology, es desde del 2019, que está como para imprimirlo y tenerlo en el consultorio, pegado en una pared. Básicamente resume los signos más característicos desde el diagnóstico, la fisiopatología y los hallazgos clínicos, diagnósticos y tratamiento. Es a modo de resumen y se los dejo para que si no lo conocían, que lo guarden, y lo tengo guardado en el celular porque es sumamente útil. Bueno, hemos llegado al fin, espero que les haya gustado y bueno, si podemos hacer intercambio de opiniones, nos va a resultar sumamente útil a todos. Les mando un beso grande y les agradezco. Hola Cristina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, buenísima la clase, muy buena, tus peques tranquilos. Sí, los tengo amenazados. Uno lo dormí y el otro lo tengo acá amenazado de muerte, que si hace sonido, no sé nada, no mira dibujitos, no sé nada. Yo que soy de esas pediatras que bien, 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 bien. Creo que una sola vez en mi vida vi un Wilson y lo vi con el doctor Esteban Valerga en el Hospital de Clínicas. Mire cómo me Mirá. acuerdo después de usted. Había llegado a sus 20 y pico de añitos y si no me hubieran dicho que era un Wilson, para mí era un paciente que parecía que tenía una parálisis cerebral por el compromiso neurológico tan severo. Y ahí aprendí el único Wilson que vi en mi vida. Yo tuve dos, vi dos, uno de adultos, pero en el Hospital San Martín de acá de la ciudad de La Plata, que lo vi, me acuerdo, cursando neurología en la facultad, y no me lo olvido más por eso, justamente por ese compromiso neurológico que era un espanto. Después tuve la suerte que el doctor César Crespi una vez me mostró un paciente de él, que él hace enfermedades raras acá en La Plata, en el San Juan de Dios, y también es clínico y hace patología. Creo que hizo un curso con ustedes. Y bueno, también me mostró un paciente que era con adulto, y en pediatría, desde que estoy yo al menos en el servicio, tuvimos la suerte de diagnosticar un paciente. Que para mí fue una fiesta. El momento en que lo diagnosticamos fue una fiesta, porque realmente es algo que uno siempre lee, que uno busca, y sin embargo es difícil de dar. Y literalmente siempre ponemos en dudas, como que nosotros mismos nos boicoteamos el diagnóstico, como decís, no va a ser un Wilson, va a ser un hepatitis autoinmune, no va a ser un Wilson, es un hígado graso. Y sin embargo, cuando vas viendo de a poquito que te vas arrimando, que cada vez el bochín se arrima más,
al menos yo estaba como loca, yo iba hablando con el servicio de metabólicas, iba hablando con neuro, iba hablando con oftalmo, decir, bueno, todos les piensan lo mismo, y bueno, y llegás a la conclusión, y sí. Acá tenemos una pregunta de nuestros alumnos. Mirta, ¿puso una pregunta? Sí, podés, Hugo, levanta la mano y te dejamos. ¿Listo? Hola, Adelante, Huguito. hola María. María, dos preguntas. ¿Dónde se hace el test genético acá en Buenos Aires? Nosotros, acá en La Plata se hace en Bionet. El mayor problema, por ejemplo, que nosotros tenemos por ejemplo, que tuvimos con este paciente que nosotros teníamos, es que tiene IOMA y tenían un conflicto en realidad con la obra social, pero el genético salía 75.000 pesos hace un mes y medio más o menos. Dame dos. Sí, pero la posibilidad de hacerlo acá en La Plata al menos está. Y después en Buenos Aires, se me está escapando el nombre del que usamos, que lo usamos también para diagnóstico de enfermedad inflamatoria y que hace todos los diagnósticos de las monogénicas. Se me está escapando, ahora después se los busco. La otra pregunta, después tranquila te va a aparecer. La otra pregunta, yo estoy ahora viendo un paciente que me lo derivó un pediatra, y es el segundo caso que veo en mi vida, y no tengo idea, vos decías recién, ya vino con el tratamiento, con Celedecin, con penicillamina. No tengo idea cómo es el control de un paciente que está en tratamiento, cómo sabes cuándo hay adherencia y qué datos de laboratorio buscas para decir que está bien tratado. La verdad que en cuanto a lo que es el seguimiento, uno de los sitios donde más claro está el seguimiento para monitoreo es en la guía de EFSCAN, que de hecho la puse con la bibliografía y es lo que les mostraba. En realidad no hay unanimidad en cuanto a cuándo y cada cuánto deben ser los controles. Sí sabemos que el parámetro, digamos, de control tiene que ser cupruria, si uno está usando sobre todo el penicilamina, digamos, como tratamiento. Si el paciente es asintomático, en general, pero hablando como desde el punto de vista pediátrico, con lo que más cómodo nos sentimos es con la penicilamina. Por supuesto que creo que por ahí como adultos a ustedes no les gusta tanto, porque por ahí después de la parte neurológica, por ahí puede llegar a tener más efectos adversos. Pero como en pediatría nosotros en eso no lo llegamos a ver y nos preocupa más el compromiso hepático inicial y la adherencia al tratamiento que resulta más sencilla, nosotros lo usamos bastante. Por tanto, la cupruria es uno de los signos a evaluar y la cupremia. Esas son las dos cosas que evaluamos. En cuanto a los valores de la cupruria... Eso, sí. Esa es la pregunta, ¿qué valor? Sí, en cuanto a los valores de la cupruria, en realidad tenés respuestas, digamos, en lo que respecta a valores exponenciales, y por otro tenés valores totales, que es lo que describe la guía, que si me dan un segundo se los puedo llegar a mostrar. A ver si puedo... ¿Me dan un segundo? Claro. Dame un segundito, Básicamente los valores no me los sé de memoria, digamos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo con mi paciente tengo que ir agarrando el machete e ir chusmeando. Efgan. Y estoy buscándolo. Lo que es importante es saber dos cosas, digamos, en base a la respuesta y saber, digamos, cómo va respondiendo mientras voy buscando esto que me preguntabas. Por un lado, ¿qué valor de cupruria tiene? Y dependiendo del valor de cupruria es si yo tengo que ajustar o disminuir la dosis del fármaco. En pediatría, si bien vieron que está escrito de 10 a 20 miligramos kilo, sabemos que no tenemos que exceder 1 gramo, y sin embargo es infrecuente que vos llegues por ahí o que llegues a pasar más de 750 miligramos como dosis total, porque en general tiene tanto efecto quelante y vos con lo que te estás manejando es con una hipertransaminasemia, que encima no te responde inmediatamente. Bibliográficamente se describe que la respuesta por ahí aparece de 2 a 3 semanas con mejora de las enzimas hepáticas hasta los 6 meses. Pero lo más factible es que incluso por ahí estés hasta 6 meses, más de 6 meses, perdón, con esa hipertransaminasemia persistente, y sin embargo que clínica y sintomáticamente esté bien y que por ahí las enzimas hepáticas te hayan bajado en 20, 40 o 60. Esto no lo digo yo, les estoy contando un poco también la experiencia de lo de España, que realmente ellos tienen un montón de casos con Wilson. Y a ver si encuentro el valor, que no lo estoy encontrando en este momento, pero que si no, ningún problema, yo se los paso. Pero que es lo que está estandarizado. Pero la pucha. Cuando uno quiere quitarme la... Después tranquila, Romana. Dale, pero lo tengo acá.
básicamente es eso, es seguir, digamos, ese cuadrito chiquitito donde te van poniendo los valores, digamos, en base al valor de cupruria. Buenísimo, gracias. Mirta, hay otra pregunta, ¿no? Sí, exacto. Nos preguntó Hugo del test genético y acá una alumna pregunta si está disponible en la Argentina la medición del cobre en el tejido hepático, si tenés idea, si cuando hacen las biopsias dónde lo mandan y el costo aproximado. Sí, en realidad en mi hospital ya les digo que no, en realidad me parece que es más experimental que en realidad, digamos, de lo que nos sirve en la práctica diaria. Cuando nosotros hicimos la biopsia ahora en este paciente, en el último que les contaban, un chiquito de 13 años, habíamos hablado con la Facultad de Ciencias Exactas de acá de La Plata, que en teoría lo hacían, pero que en el contexto de esta pandemia y COVID, bueno, no fue viable. Y el otro que hay que tener en cuenta, una cosa es todo lo que nos aporte la bibliografía, la realidad es que vos podés hacer la biopsia hepática y como cualquier otra patología, después vos no tener rédito, digamos, y que el cobre no lo encuentres, porque en realidad el parchado o el depósito de cobre no es uniforme. Entonces, por ahí, en realidad, como decíamos, uno la biopsia, ¿para qué la hace? En realidad para detectar que histopatológicamente no tengamos determinados hallazgos que sean de otras patologías. O sea, yo lo que quiero es descartar mis diagnósticos diferenciales y orientarme a decir, bueno, yo ya sé que esto, aquello y lo demás allá no lo tengo. El Wilson sigue siendo una posibilidad, probablemente, entonces le sigo dando para adelante. Y no sé, en Buenos Aires no tengo ni idea si lo hacen o no. Me parece que es experimental, ¿no? Nosotros nos volvíamos locos, con eso nunca pudimos lograr que en la facu nos midieran eso. Y la cupruria la medíamos en farmacia y bioquímica. Tuvimos la oportunidad de ver 4 familias con Wilson y el desafío más grande era la adherencia y eran gente de condición muy humilde de conseguirle la droga, ¿no? Eso sí. fue Sí, nosotros tenemos lo mismo. El cuadro que describió Mirta fue de una gran enseñanza para todos, una familia de Oberá, Misiones, que por razones operativas se diluyó el diagnóstico y lo vimos como 4 años después ya con un daño neurológico como para aprenderlo para toda la vida. Y el motivo, la sintomatología neurológica había sido trastornos del aprendizaje. Eran repetidores, digamos así. Claro. Y lo habían tratado así, por un repetidor, como este pibe no estudia, qué sé yo, y un Wilson. Por lo cual en eso, como es, ve la vaca y llora, es una pregunta sobre la educación del paciente que lo hacemos compulsivamente, porque una vez que se te piantó un diagnóstico así, no te olvidas más. No, tal cual. No, tal cual. Algo te iba a decir, si justo se me escapó, que en realidad lo que decías esto del tratamiento, la dificultad de conseguirlo y de que, bueno, ni hablar de que la obra social lo apruebe, porque te piden el genético para poder, en general, para poder costearte el 100% de la medicación y obviamente el genético no es algo que obtengas en forma inmediata. Estamos hablando de un costo que por ahí no todas las familias en este momento lo pueden llevar adelante, o que te dicen sí lo hago, pero después te encontrás con distintos obstáculos de entre medio. Y otro dato que es muy importante es que nosotros utilizamos un montón la cupruria como parámetro de monitoreo, parámetro diagnóstico y demás. Pero en el contexto de monitoreo, al menos en La Plata, no sé qué les pasa a ustedes, tenés mucho intervalo, digamos, entre que vos mandás la muestra hasta que obtenés el resultado. Por ahí pasan 10, 15 días, y en realidad es un montón por ahí para hacer un ajuste terapéutico o para ver si el paciente, si está sintomático o empieza a estar sintomático, cuando vos tenés que modificar una dosis se te pasaron 15 días y de vuelta no sabes dónde estás parado. Entonces, bueno, es la intención, digamos, o lo que se está planteando por ahí en algunos trabajos es buscar qué otros parámetros podrían ser más eficaces y más rápidos, ¿no? En cuanto al seguimiento de estos pacientes. Sí, es todo un desafío lo que decís vos, porque lo que veíamos también era cómo se iba achicando el anillo, ¿no? Claro, mira. Pero eso es más lento que la cupruria todavía. Pero, Esteban, María, ¿los neurológicos pueden mejorar? En realidad, bueno, yo no tengo experiencia con muchos los neurológicos. Según lo que me han comentado y lo que he visto, que cuando el daño neurológico está determinado ya es irreversible, ¿verdad?
O sea, es Sí. como que siempre progresivo, se puede lentecer la progresión dependiendo del tratamiento y ahí la mayor eficacia de cada una de las terapéuticas que por ahí que se plantean, pero no. Va, no sé, No, ¿cómo lo han visto ustedes? no, en esta familia los casos que fueron casos índice, que fueron en dos de las familias neurológicos, era, como decía Mirta, desgarrador. Pibes que eran jóvenes, soldados y Tal cual, o 30 años, y vos auxiliares, lo ves que no. sí, y no mejoraron. Mejoraba el anillo, la imagen de oso panda en las resonancias, pero los Mm, pibes no arrancaron nunca más. mm, Pero no, claro. no es que me considero que tengo experiencia, sino que hemos vivido unos tristes casos, nada más. Es que creo que la otra vez cuando hablábamos con otro compañero decíamos, es que creo que ninguno podemos hablar de experiencia en Wilson. O sea, porque realmente son tan poquitos casos que en realidad justamente es esto, que cuando uno va compartiendo distintas cosas, vamos aunando y decimos, bueno, esto por ahí es mejor para tal cosa, o en esta situación me funcionó mejor otra. Yo estaba preocupada con mi Wilson de 13 años de que iba 5 meses y no me mejoraba el enzima y el nene clínicamente estaba bien, había disminuido episodios de cefalea, no tenía hepatomegalia al inicio y había disminuido un poco. Era como que digo, vengo bien, tengo tratamiento, todo desbioquímicamente me da todo bárbaro, pero desde lo que era la parte de Cuprur y Cupremia, pero la enzima hepática sigue exactamente igual. Digo, ¿estoy funcionando bien o no? Bueno, terminé pasando la trientina, pero bueno, les contaré la próxima a ver qué sucede. Y te da un miedo, o al menos a mí me da un miedo. Sí. Yo lo que más escuché en Argentina, Esteban, es a nuestros colegas que hacen trasplantes, ¿no? Que Claro. cada centro vio alguna fulminante por Wilson. Yo sé que lo vio en el Británico, sé que lo vio en el Cruce, me parece, en otros Sí. lugares, pero así, hepatitis crónica o casos tranquilos, yo no tengo recuerdo de haber escuchado de otros compañeros. No, es muy poco, sí. Quizás estamos buscando poco también, pero María, ¿hay alguna sensación de que está subdiagnosticado? ¿Qué? ¿Hay alguna sensación de que en Argentina está Sí. subdiagnosticado? Sí, no sé sí, de hecho hay toda una movida muy interesante que es de la Asociación de la Agrupación no sé si lo conocen, una agrupación, digamos, de apoyo al paciente con enfermedad de Wilson. Hay un grupo en Facebook muy lindo que está armado y donde de hecho han invitado a distintos colegas desde el punto de vista nutricional. Daniel Lagostino ha hablado en reiteradas oportunidades en dicho grupo, porque es justamente una asociación de padres que en realidad se propuso como meta no solamente tener facilidades en cuanto al tratamiento y demás, sino dar a conocer al Wilson, en potenciar la necesidad de hacer un screening familiar, en buscar, en dar a conocer que es necesario saber acerca de la importancia desde el punto de vista genético, y que en un paciente que tengas desde el punto de vista pediátrico una hipertransaminasemia sintomática con un nene gordito, como les pasa a la mayoría, que pasan años y años y años, y dicen, no, soy gordito, tiene que hacer dieta de ejercicio, y terminan teniendo a los 16 años, como contaban ustedes, paciente que por ahí viene muy lento desde el punto de vista cognitivo, no logra ingresar a una facultad, no logra avanzar desde ese lado, y bueno, cuando retrospectivamente volvés a estudiar te encontrás con otra cosa. Yo alguna que otra vez sugerí a los oftalmólogos de hacer un estudio en el Borda de Moyano, ¿no? Porque ahí se internan tantos pacientes sin diagnóstico precisos y como loquitos, entre comillas, que me parece que es un buen lugar para detectar si hay algo de esto, ¿no? Claro. En la Sociedad Argentina de Patología también deberíamos, si seguimos ese criterio diagnóstico, Y sí, habría que hablar con el nuevo vicepresidente de la sociedad. habría que hablar con él. Que te viene ahora, te viene. Para hacerte el anillo, Esteban, No, pero vieron que es interesante lo que dicen, porque fíjense que Fabry, enfermedad de Gaucher, un montón de otras enfermedades, digamos, que son o por depósito metabólicas, a todos se les da un montón de importancia, en todas las buscan, para todo existe gota, para todo existe papelito, digamos, para poder hacer el algo secante. Y con el Wilson no. Y sin embargo tiene un pronóstico que realmente, si vos lo diagnosticás temprano, le cambia el curso evolutivo. Pero bueno. Nosotros hace años que lo buscamos en todos los hígados grasos Claro. por default Mirá, y en toda la claro. cirrosis criptogénica por default, y hasta Nunca. ahora hacemos, No. hasta ahora cero.
Ni un caso. Sí, nosotros también. Sí. Sí, es A mí me cierto. pasa eso como en el hígado graso que busco el grosor de la íntima, en qué momento me va a dar aumentado, y en pediatría uno solo hasta ahora, en un paciente de 130 kilos, pero el uno solo, y sigo insistiendo. No, pero a veces a nosotros los hepatólogos nos mandan adolescentes con tratamiento psiquiátrico porque elevan transaminasas y le echan la culpa, que probablemente la mayoría es cierta, a los medicamentos que usan, y uno ahí se plantea, ¿no será un Wilson? O sea, por lo menos en mi práctica diaria está en todos esos pacientes de regla, más allá de todo el resto, como dice Esteban, descartar un Wilson, porque lo primero que me planteo, porque un pibe de 17 años ya está con antipsicóticos. Claro. Algo seguramente le pasó en la vida, pero no descartemos que el Wilson no tenga una participación. Y creo que lo más importante de toda la clase, que creo lo dijiste al principio, no se busca lo que no se conoce. Hay que pensar en una patología para buscarla, si no, nunca la vas a buscar. Sí, esa frase me la dijeron en la facultad y quedó para toda la vida, porque creo que es así con todo, y a poquito vamos sumando. Perfecto. Nosotros los alumnos no tenemos más preguntas, Esteban, Hugo. María, excelente. Excelente. Excelente, María. Gracias, para mí es un orgullo. Yo siempre iba al hospital de clínica a escuchar siempre todos sus congresos, y para mí estar hoy acá es como lo más. No, fue un Así que placer. les agradezco. Así que buen Bueno, descanso. gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Nos quedamos, Hugo, 2 minutos que Sí. les comento algo y el Listo. curso. Gracias. Cerramos a los chicos al aula y nos quedamos los 3. Esteban, ¿cuándo te vas vos? Mañana, por eso. Ah, Y la semana que viene no estoy, por eso. ¿Volvés el 17, me has dicho? Sí. ¿Hubo alguna respuesta de la comisión para charlar por el reglamento? No, Sí. por ahora no. Esperemos la vuelta. Sí, ok. Veremos. Pero no, me voy mañana y ya estoy tratando de solucionar ¿viste? Los temas que te quedan del servicio en el. ¿Ya asumiste? Sí, sí. ¿Y? No, está bien. Me acordaba mucho de lo que vos decías de no chocar con la realidad, ¿viste? Tengo que tener mucho cuidado. Sí, pero porque todo es al ritmo que se puede. Además es que Esteban es muy, a ver, no sé cuál es tu ambiente, pero cuando fuiste compañero y seas a jefe, es diferente. Sí. Es diferente. Sí, además porque yo transcurrí siempre como con un perfil no alto, en el sentido soy el jefe o el conde del hepatocito, ni nada. Entonces te miran como diciendo, no te pongas la gorra. No, el otro día con una colega a la que quiero muchísimo, digo, mira, esto que te lo dijo el jefe. Digo, cuando vos querés que tomemos un mate, no hay problema. Pero acá hay que investigar y hay que enseñar y vayamos buscando la vuelta. Tenés todo con muy buenos modos porque no es la Texaco tampoco. El sueldo es muy malo y. ¿Y esto te aleja mucho de lo asistencial del hígado? Muchísimo, muchísimo más de lo que yo pensaba. Mm. Porque yo estoy en el pasillo y viendo pacientes, me encanta todo el tiempo. Y hoy vi un paciente, ¿entendés? Cosa que. O digo, bueno, hoy voy a ir a ver los pacientes a la sala y por ahí puedo ir 1 o 2 veces por semana. Y hoy todo con un episodio de violencia de género, ¿entendés? Que nada. Bueno, pero era dejarlos eso, que los iba a agarcar la semana que viene, sobre todo esto. Mm. Y les mandaré un saludo del Central Park. ¿De qué? Desde el Central Park, ¿viste? Va a tener que traer algún regalito, algo. ¿Vas a Nueva York? Sí, me voy a Nueva York 8 noches y muy contento, ¿viste? Pero 15 años de casorio, así que muy contento. Ah, bueno, bien, muy bien, felicitaciones.
¿Te vas con tu hija? No, viaje romántico. Daniel. Ah, mira vos. Mira vos. Todavía, después de 15 años, de romántico. ¿Estás vacunado con Sputnik? Sí, pero llego y ya tengo Johnson. Johnson para ponerme. La Está Johnson, muy bien. y después pueden entrar sucesivamente. Llega justito. Sí, está muy bien indicado todo, ¿viste? Sí, llega Justiniano. Felicitaciones, menos mal. Bueno, era eso, Hugo. Sobre todo, Tranquilo. les mando un abrazo y Disfruta, descansa. eso, que vengan un día al curso y nos